La niñera fue despedida sin razón, hasta que la hija del millonario reveló algo que lo dejó en shock. Camila se detuvo frente a la puerta de servicio, con la maleta en una mano y el corazón destrozado en la otra. 3 años. 3 años cuidando a esa niña como si fuera su propia sangre, y ahora la echaban sin explicación alguna. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras el sol de la tarde le calentaba la espalda, pero por dentro sentía un frío que la partía en dos. ¿Por qué?, susurró para sí misma, mirando por última vez la mansión que había sido su hogar durante tanto tiempo. Nadie le dio una respuesta. Solo recibió un sobre con su liquidación y una orden fría de parte de la ama de llaves. El señor Sebastián quiere que te vayas hoy mismo. Ni siquiera tuvo oportunidad de despedirse de Isabela, la pequeña de 5 años, que cada noche le pedía que le cantara antes de dormir. Caminó hacia la salida con pasos lentos, arrastrando no solo su maleta, sino también los recuerdos de cada mañana, preparando el desayuno favorito de Isa, de cada tarde en el jardín persiguiendo mariposas, de cada noche secando lágrimas cuando la niña extrañaba a su mamá. Valentina, la madre de Isabela, había fallecido en un accidente automovilístico cuando la pequeña apenas tenía 2 años. Desde entonces, Camila se convirtió en su refugio, en su consuelo, en la figura femenina que llenaba ese vacío enorme. Y ahora todo se desvanecía como humo entre sus dedos. Sebastián Mendoza observaba desde la ventana de su despacho cómo Camila cruzaba el jardín. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos oscuros seguían cada paso de aquella mujer que durante 3 años había cuidado de su hija. No quería despedirla. En el fondo, algo le gritaba que estaba cometiendo un error, pero las palabras de Renata seguían resonando en su cabeza como un veneno que no podía expulsar. «Es lo mejor para Isabela», le había dicho Renata esa mañana, con esa sonrisa perfecta que siempre usaba para convencerlo. Una niña de su posición necesita una institutriz profesional, no una simple muchacha del pueblo. Además, he notado cómo te mira Camila. No es apropiado. Sebastián había fruncido el ceño ante esa última afirmación. ¿Cómo lo miraba Camila? Él nunca había notado nada extraño. La joven siempre fue respetuosa, dedicada, cariñosa con Isabela. Pero Renata insistió, plantando semillas de duda que germinaron en su mente cansada. Llevaba meses agotado por el trabajo, por las reuniones interminables, por la soledad que lo consumía desde la muerte de Valentina. No tenía energía para cuestionar, para investigar, para defender, así que simplemente firmó la orden de despido y dejó que Renata se encargara de todo. Ahora, mientras veía a Camila detenerse en la puerta principal para limpiarse las lágrimas, sintió una punzada en el pecho que no supo identificar. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Sacudió la cabeza y se apartó de la ventana. Tenía una junta en 1 hora y no podía permitirse distracciones. Isabela estaba sentada en el piso de su habitación, abrazando el conejo de peluche que Camila le había regalado en su cumpleaños número 4. No entendía por qué Cami se había ido sin decirle adiós. No entendía por qué su papá no la dejó bajar a despedirse. No entendía por qué Renata sonreía tanto esa mañana mientras tomaba café en la cocina. «Cami va a volver», murmuró la niña, apretando más fuerte el peluche. «Siempre vuelve». Pero las horas pasaron y Camila no regresó. La noche cayó sobre la mansión y una mujer nueva apareció en su cuarto, una señora de rostro severo y voz cortante que le ordenó meterse a la cama sin cantarle ninguna canción. «¿Dónde está Cami?», preguntó Isabela con los ojos llenos de lágrimas. «Tu antigua niñera ya no trabaja aquí», respondió la mujer sin un gramo de ternura. «Ahora yo me encargo de ti. Duérmete». La pequeña lloró en silencio durante horas, mojando la almohada con lágrimas que nadie vino a secar. 2 semanas después, Sebastián comenzó a notar los cambios. Isabela ya no corría por los pasillos, ya no reía en el jardín, ya no pedía ir al parque. Se había convertido en una sombra silenciosa que apenas comía y que respondía con monosílabos a cualquier pregunta. La nueva institutriz, una mujer recomendada por Renata, aseguraba que todo estaba bajo control, que la niña solo necesitaba disciplina y estructura, pero Sebastián conocía a su hija. Algo estaba terriblemente mal. Una noche, después de una cena donde Isabela apenas tocó su comida, Sebastián decidió acostarla él mismo. Hacía meses que no lo hacía.
siempre delegando esa tarea en otros, mientras él se perdía entre contratos y negociaciones. ¿Quieres que te lea un cuento?, preguntó sentándose en el borde de la cama. Isabela negó con la cabeza, abrazando su conejo de peluche. Cami me cantaba, susurró la niña. Todas las noches. El nombre golpeó a Sebastián como una bofetada. Era la primera vez en 2 semanas que Isabela mencionaba a Camila. Isa, Camila tuvo que irse, dijo con suavidad. Pero la señora Méndez te cuida ahora y... No me gusta, interrumpió la niña con firmeza. Es mala, y Renata también es mala. Sebastián parpadeó, sorprendido por la intensidad en la voz de su hija. ¿Por qué dices eso, mi amor? Isabela lo miró fijamente, con esos ojos grandes que había heredado de Valentina. Por un momento pareció dudar, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. Finalmente, se acercó y le susurró al oído. Vi a Renata ese día, papi. Cuando Cami estaba limpiando tu despacho, Renata entró y puso tu reloj en la bolsa de Cami, el reloj de oro que te regaló mi mami. Y después le dijo a doña Carmen que Cami era una ladrona. El mundo de Sebastián se detuvo. Su corazón dejó de latir por un segundo mientras procesaba las palabras de su hija. El reloj de Valentina, ese reloj que supuestamente había desaparecido y que Renata encontró en las pertenencias de Camila durante una inspección rutinaria. Esa fue la excusa para despedirla inmediatamente, sin posibilidad de defensa. ¿Estás segura de lo que viste, Isabela?, preguntó con voz temblorosa. Sí, papi. Estaba jugando debajo de tu escritorio, escondida. Vi todo. Renata puso el reloj ahí. Cami nunca lo tocó. Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había despedido a una mujer inocente. Había arrancado de su hija a la única persona que llenaba el vacío de su madre. Había confiado ciegamente en Renata sin cuestionar nada. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó tomando las manos pequeñas de su hija entre las suyas. Porque Renata me dijo que si decía algo, iba a hacer que Cami fuera a la cárcel, respondió Isabela con la voz quebrada. Tenía miedo, papi, pero extraño mucho a Cami. Quiero que vuelva. La rabia comenzó a hervir en las venas de Sebastián. Renata lo había manipulado desde el principio. Se había acercado a él hace 6 meses, presentándose como una vieja amiga de Valentina, ofreciendo apoyo y compañía. Poco a poco fue ganando terreno en su vida, sugiriendo cambios, criticando sutilmente a Camila, sembrando dudas. Y él, como un idiota, había caído en cada una de sus trampas. Se levantó de la cama de Isabela con determinación. Necesitaba encontrar a Camila, pedirle perdón, rogarle que volviera. Pero primero tenía que encargarse de Renata. Escúchame bien, mi amor, dijo acariciando el rostro de su hija. Hiciste bien en contarme. Cami no va a ir a ninguna cárcel y Renata no va a volver a acercarse a ti nunca más. Te lo prometo. Isabela asintió, con un destello de esperanza brillando en sus ojos húmedos. Va a volver Cami, papi. Sebastián respiró profundo. No sabía dónde estaba Camila, no sabía si ella querría regresar después de cómo la habían tratado, pero iba a hacer todo lo posible por encontrarla. Voy a buscarla, prometió, y voy a traerla de vuelta. Esa noche, después de que Isabela finalmente se durmiera con una pequeña sonrisa en los labios, Sebastián bajó a su despacho y marcó el número de su abogado. No le importaba la hora. Necesitaba actuar inmediatamente. Rodrigo, necesito que investigues a Renata Villanueva, dijo sin preámbulos. Todo, su pasado, sus conexiones, sus intenciones, y necesito que encuentres la dirección actual de Camila Torres, mi antigua empleada. Es urgente. Del otro lado de la línea, su abogado y amigo de toda la vida respondió con seriedad. Dame 24 horas. ¿Pasó algo grave? Sebastián miró hacia la ventana, hacia el jardín oscuro, donde tantas veces había visto a Camila jugando con Isabela. Cometí el peor error de mi vida, Rodrigo, y necesito corregirlo antes de que sea demasiado tarde. Camila despertó con el sonido de las campanas de la iglesia cercana. El pequeño cuarto que rentaba en casa de doña Lupe olía a humedad y a los tamales que la señora preparaba cada mañana para vender en el mercado. Era un mundo completamente diferente a la mansión de los Mendoza, pero al menos tenía un techo sobre su cabeza. Se sentó en el borde de la cama y miró sus manos. Esas mismas manos que peinaban el cabello de Isabela cada mañana, que preparaban su chocolate caliente, que la sostenían cuando tenía pesadillas. Ahora estaban vacías. 2 semanas habían pasado desde su despido
y el dolor seguía tan fresco como el primer día. No era solo perder el trabajo lo que la destrozaba, era perder a Isabela. Esa niña se había convertido en su razón de despertar cada mañana, en la luz que iluminaba sus días grises. Y de pronto, sin previo aviso, se la arrebataron. Lo peor fue la acusación. Ladrona. La palabra todavía le quemaba por dentro. Ella jamás había tomado nada que no le perteneciera. Su madre, que en paz descanse, le había enseñado que la honestidad era lo único que los pobres podían conservar sin que nadie se los quitara, y ahora la habían manchado con una mentira que no podía limpiar. Camila se levantó y caminó hacia el pequeño lavabo en la esquina del cuarto. El espejo agrietado le devolvió un rostro cansado, con ojeras profundas y ojos hinchados de tanto llorar. Tenía 26 años, pero se sentía como si hubiera envejecido una década en 14 días. Necesitaba encontrar trabajo. El dinero de la liquidación no duraría para siempre, y no podía quedarse encerrada lamentándose eternamente. Pero cada vez que pensaba en cuidar a otro niño, el rostro de Isabela aparecía en su mente, y las lágrimas volvían a brotar. Esa mañana, mientras ayudaba a doña Lupe a cargar los tamales hacia su puesto en el mercado, Camila intentó enfocarse en el presente. El bullicio del mercado siempre la había reconfortado desde pequeña. Los colores de las frutas, el aroma del cilantro fresco, las voces de los vendedores pregonando sus productos. Era el México real, el que existía lejos de las mansiones y los millonarios. Estaba acomodando los tamales cuando una voz familiar la hizo voltear. «Camila, ¿eres tú?» Era Lucía, una de las cocineras de la casa Mendoza, una mujer de 50 años, con el corazón más noble que Camila hubiera conocido. «Lucía», susurró Camila, sintiendo un nudo en la garganta. La mujer se acercó rápidamente y la envolvió en un abrazo apretado. «Ay, mi niña, no sabes cuánto te he buscado. Nadie quiso darme tu dirección. Esa víbora de Renata prohibió que cualquiera de nosotros tuviera contacto contigo». Camila se apartó un poco, confundida. «¿Qué está pasando, Lucía? ¿Cómo está Isabela?» El rostro de Lucía se ensombreció. «La niña está muy mal, Cami. No come, no juega, no habla. Se la pasa encerrada en su cuarto abrazando ese conejo que le regalaste. Me parte el alma verla así». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila sin que pudiera detenerlas. «Yo también la extraño tanto. No me dejaron ni despedirme de ella». Lucía miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchara. «Escucha, hay algo que debes saber. Ayer en la noche escuché al señor Sebastián hablando por teléfono en su despacho. Estaba furioso, Camila. Mencionó tu nombre varias veces y dijo algo sobre una trampa y un reloj». El corazón de Camila se aceleró. «¿Una trampa? No sé los detalles, pero creo que finalmente se dio cuenta de que Renata te tendió una trampa. Esta mañana, antes de que yo saliera, vi que el señor echó a Renata de la casa. Hubo gritos, amenazas. Fue un escándalo. La muy descarada juró vengarse, pero el señor llamó a seguridad y la sacaron casi a rastras». Camila no sabía qué sentir. Por un lado, una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho al saber que quizás su nombre podría limpiarse. Pero por otro lado, el dolor de haber sido tratada como una criminal seguía latente. «¿Y ahora qué?», preguntó más para sí misma que para Lucía. «Ahora el señor te está buscando», respondió Lucía tomando sus manos. «Rodrigo, su abogado, vino esta mañana preguntando por ti. Parece que quieren encontrarte urgentemente». Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sebastián la estaba buscando. ¿Para qué? Para disculparse, para ofrecerle dinero y que olvidara todo. La rabia comenzó a mezclarse con la confusión. «No sé si quiero que me encuentren, Lucía. Lo entiendo, mi niña. Tienes todo el derecho de estar enojada, pero piensa en Isabela. Esa criatura te necesita». El nombre de Isabela fue como una flecha directa a su corazón. Doña Lupe, que había escuchado parte de la conversación, se acercó y puso una mano en el hombro de Camila. «Mija, a veces el orgullo nos hace tomar decisiones que después lamentamos. Si esa niña te quiere tanto como dices, tal vez deberías al menos escuchar lo que ese hombre tiene que decir». Camila asintió lentamente, aunque por dentro seguía siendo un torbellino de emociones. Lucía le dio la dirección de un café cerca del mercado, donde podría contactarla si cambiaba de opinión, y después se despidió con otro abrazo largo. El resto del día pasó en un borrón. Camila ayudó a doña Lupe a vender los tamales,
pero su mente estaba en otro lugar. Imaginaba a Isabela llorando en su cama, sola, sin nadie que le cantara. Imaginaba a Sebastián descubriendo la verdad, sintiendo la misma rabia impotente que ella había sentido al ser acusada injustamente. Imaginaba a Renata siendo expulsada de esa casa que nunca le perteneció. Cuando el sol comenzó a ocultarse y el mercado empezó a vaciarse, Camila tomó una decisión. No iba a buscar a Sebastián, pero tampoco iba a esconderse. Si él realmente quería encontrarla, lo haría. Y entonces ella decidiría si podía perdonarlo. Lo que no esperaba era que ese encuentro sucedería mucho antes de lo que imaginaba. Caminaba de regreso a casa de doña Lupe, cuando un automóvil negro se detuvo junto a ella. La ventanilla trasera bajó lentamente, y el rostro de Sebastián Mendoza apareció frente a sus ojos. «Camila», dijo él con voz ronca, como si no hubiera dormido en días. «Por favor, necesito hablar contigo». Ella se detuvo en seco, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Ahí estaba el hombre que la había despedido sin darle oportunidad de defenderse. El hombre que creyó las mentiras de otra mujer sin cuestionarlas. El hombre que le arrebató a la niña que amaba como propia. «¿Qué quiere, señor Mendoza?», respondió con frialdad, usando el título formal como una barrera entre ellos. Sebastián abrió la puerta y bajó del auto. Se veía diferente al hombre poderoso y distante que ella recordaba. Había algo roto en su mirada, algo vulnerable que nunca antes había visto. «Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo», comenzó. «Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas la verdad. Necesito que sepas que ya sé lo que Renata hizo». «¿Y eso qué cambia?», preguntó Camila, sintiendo cómo la rabia brotaba de su interior. «Eso borra las 2 semanas que pasé sintiéndome como una criminal. Eso borra las noches que lloré preguntándome qué había hecho mal. Eso borra el dolor de no poder despedirme de Isabela». Sebastián bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de esas palabras. «No, no borra nada, y no tengo excusa para lo que hice. Confié en la persona equivocada y lastimé a las personas que menos lo merecían». «¿Las personas?», repitió Camila con amargura. «Isabela es la única víctima aquí. Yo solo era una empleada más». «No», dijo Sebastián alzando la mirada con intensidad. «Tú nunca fuiste solo una empleada, Camila. Eras la persona que mantenía a mi hija feliz. Eras la luz en esa casa que yo había dejado oscurecer con mi ausencia. Y fui demasiado ciego para verlo». El silencio se extendió entre ellos mientras las palabras de Sebastián flotaban en el aire del atardecer. Camila quería gritar, llorar, golpearlo, pero también quería saber cómo estaba Isabela. Quería saber si la niña había preguntado por ella. «¿Cómo está Isabela?», preguntó finalmente, su voz quebrándose en la última sílaba. «Mal», admitió Sebastián con dolor. «No ha sido la misma desde que te fuiste. Fue ella quien me contó la verdad, Camila. Fue ella quien vio a Renata poner el reloj en tu bolsa». Camila cerró los ojos procesando esa información. Isabela había sido testigo de todo. Su pequeña Isabela había cargado con ese peso durante 2 semanas, probablemente amenazada por Renata para que guardara silencio. «Esa niña es más valiente que todos nosotros», susurró Camila. «Quiere verte», dijo Sebastián dando un paso hacia ella. «Te extraña más de lo que puedo expresar y yo necesito pedirte perdón. No solo como su padre, sino como el hombre que cometió la injusticia más grande de su vida». Camila abrió los ojos y lo miró fijamente. En ese momento, bajo la luz dorada del atardecer, vio algo en Sebastián que nunca había notado antes. Vio a un hombre perdido, luchando por mantener unidas las piezas de una vida que se desmoronaba. Vio a un padre desesperado por recuperar la sonrisa de su hija. Vio a alguien que, por primera vez, estaba siendo completamente vulnerable frente a ella. Y aunque la herida seguía abierta, aunque el dolor todavía latía en su pecho, Camila supo que necesitaba ver a Isabela. Por ella, solo por ella, estaba dispuesta a dar el primer paso. «Llévame con Isabela», dijo finalmente, «pero esto no significa que te perdone». «Todavía no». Sebastián asintió aceptando sus términos. «Es más de lo que merezco». «Gracias, Camila». Ella subió al auto sin decir otra palabra, preparándose para reencontrarse con la niña que había dejado un vacío enorme en su corazón. No sabía qué pasaría después. No sabía si algún día podría perdonar a Sebastián, pero en ese momento lo único que importaba era abrazar a Isabela y decirle que todo iba a estar bien.
El auto arrancó hacia la mansión mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Un nuevo capítulo estaba por comenzar y ninguno de los dos imaginaba hacia dónde los llevaría el destino. El auto atravesó las puertas de hierro de la mansión y Camila sintió que el tiempo retrocedía. Todo estaba igual que antes. Los jardines perfectamente podados, las fuentes iluminadas, las ventanas brillando con luz cálida. Pero ella ya no era la misma. Algo se había roto dentro de su pecho y no estaba segura de que pudiera repararse. Sebastián detuvo el auto frente a la entrada principal y apagó el motor. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El silencio dentro del vehículo era denso, cargado de palabras que ninguno sabía cómo pronunciar. «Antes de entrar», dijo Sebastián sin mirarla, «quiero que sepas que despedí a la institutriz que Renata contrató. Isabela no la soportaba, y sinceramente, yo tampoco confío en nadie que esa mujer haya recomendado». Camila asintió sin responder. No tenía energía para conversaciones sobre logística doméstica, solo quería ver a Isabela. Bajaron del auto y caminaron hacia la puerta. Carmen, el ama de llaves, los esperaba en el vestíbulo con expresión nerviosa. Cuando vio a Camila, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señorita Camila», susurró, «yo lo siento tanto. Debí haber defendido su honor. Sabía que usted jamás robaría nada, pero Renata, no fue tu culpa, Carmen», interrumpió Camila con suavidad. «Esa mujer engañó a todos». Carmen asintió agradecida y se apartó para dejarlos pasar. Sebastián guió a Camila hacia las escaleras, pero antes de que pudieran subir el primer escalón, una voz aguda resonó desde el piso superior. «¡Cami!». Isabela apareció en lo alto de las escaleras, vestida con su pijama de conejitos, descalza, con el cabello revuelto y los ojos hinchados. Pero en su rostro brillaba algo que había estado ausente durante 2 semanas: esperanza. La niña bajó corriendo tan rápido que Camila temió que tropezara. Se lanzó a sus brazos con tal fuerza que casi la derriba, aferrándose a su cuello como si temiera que fuera a desaparecer nuevamente. «Cami, Cami, Cami», repetía entre sollozos. «Sabía que ibas a volver. Se lo pedí a mi mami todas las noches. Le pedí que te trajera de regreso». Camila sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos y se reconstruía al mismo tiempo. Apretó a Isabela contra su pecho, inhalando el aroma de su champú de fresa, sintiendo su cuerpecito temblar con cada sollozo. «Ya estoy aquí, mi amor», susurró besando su cabello. «Ya estoy aquí». Sebastián observaba la escena desde las escaleras, con un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarlo. Nunca había visto a Isabela abrazar a nadie de esa manera, ni siquiera a él. La conexión entre su hija y Camila era algo que trascendía cualquier relación laboral. Era amor puro, genuino, incondicional, y él casi lo destruye por completo. Isabela finalmente aflojó el abrazo lo suficiente para mirar a Camila a los ojos. Sus manitas tomaron el rostro de la joven y lo examinaron con preocupación. «¿Por qué tienes los ojos tristes, Cami? ¿Todavía estás enojada con mi papi?». Camila miró de reojo a Sebastián, quien permaneció inmóvil esperando su respuesta. «Estoy un poco triste», admitió, «pero verte me hace muy feliz, Isabela. Te extrañé muchísimo». «Yo también te extrañé», respondió la niña. «La señora nueva era muy mala. No me dejaba comer galletas y me regañaba si cantaba. Pero ya no está. Papi la corrió». «Eso escuché». Isabela tomó la mano de Camila y comenzó a jalarla hacia las escaleras. «Ven, Cami, quiero enseñarte el dibujo que hice para ti. Es de nosotras dos en el jardín, persiguiendo mariposas. Lo guardé debajo de mi almohada para que nadie lo encontrara». Camila se dejó guiar por la pequeña, subiendo las escaleras mientras Sebastián las seguía a una distancia prudente. La habitación de Isabela estaba exactamente como la recordaba. Paredes pintadas de rosa pálido, estanterías llenas de libros y juguetes, la cama con dosel donde tantas noches le había cantado hasta que se durmiera. Isabela corrió hacia su cama y sacó un papel doblado de debajo de la almohada. Lo extendió con cuidado y se lo mostró a Camila con orgullo. Era un dibujo hecho con crayones, 2 figuras tomadas de la mano en un jardín verde, rodeadas de mariposas de colores. Una figura pequeña con vestido rosa y una más alta con vestido negro y delantal blanco. Arriba, con letras torcidas pero legibles, Isabela había escrito: «Cami y yo, mejores amigas para siempre».
Las lágrimas que Camila había estado conteniendo, finalmente se desbordaron. «Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida», dijo con voz temblorosa. «¿Puedo quedármelo?» «Sí, lo hice para ti», respondió Isabela radiante. «Así nunca te olvidas de mí. Nunca podría olvidarte, mi amor. Nunca». Sebastián permanecía en el umbral de la puerta, sintiéndose como un intruso en ese momento íntimo. Carraspeó suavemente para llamar la atención de ambas. «Isabela, es tarde. Deberías estar en cama». «Pero Cami acaba de llegar», protestó la niña. «¿Se puede quedar a dormir? Por favor, papi, por favor». Sebastián miró a Camila, buscando alguna señal de lo que ella prefería. La joven evitó sus ojos, enfocándose en Isabela. «Hoy vine solo a visitarte», explicó con dulzura. «Pero puedo quedarme hasta que te duermas. ¿Qué te parece?» Isabela consideró la propuesta por un momento y luego asintió. «Está bien, pero tienes que cantarme la canción de la luna. Y mañana tienes que volver. ¿Prometes?» Camila dudó. No quería hacer promesas que no pudiera cumplir. No sabía qué iba a pasar después de esa noche. No sabía si volver era lo correcto. «Mañana hablaremos sobre eso», intervino Sebastián. «Por ahora, a la cama, pequeña». Isabela obedeció a regañadientes, metiéndose bajo las cobijas mientras Camila se sentaba en el borde del colchón. Sebastián retrocedió hacia el pasillo, dándoles privacidad, pero permaneció lo suficientemente cerca para escuchar. La voz de Camila comenzó a llenar la habitación, suave y melodiosa, cantando esa canción de cuna que había aprendido de su abuela. Hablaba de una luna plateada que cuidaba a los niños mientras dormían, que espantaba a los monstruos y traía sueños dulces. Isabela cerró los ojos con una sonrisa en los labios, aferrando su conejo de peluche contra el pecho. En menos de 5 minutos, la niña estaba profundamente dormida. Camila permaneció unos momentos más, acariciando el cabello de Isabela, grabando en su memoria cada detalle de su rostro. Luego se levantó con cuidado y caminó hacia la puerta, donde Sebastián la esperaba. Bajaron las escaleras en silencio y se dirigieron hacia el despacho de Sebastián. Era una habitación que Camila había limpiado cientos de veces, pero donde nunca había tenido una conversación real con su patrón. Él le indicó que tomara asiento en uno de los sillones de cuero mientras él se servía un vaso de agua. «¿Quieres algo de tomar?», preguntó. «No, gracias». Sebastián asintió y se sentó frente a ella, dejando el vaso sobre la mesa de centro. El silencio se extendió entre ellos, incómodo y pesado. «No sé cómo empezar», admitió finalmente. «He ensayado este momento en mi cabeza docenas de veces, pero ahora que estás aquí, las palabras parecen insuficientes». Camila lo observó sin expresión, esperando. «Cometí un error imperdonable», continuó Sebastián. «Confié ciegamente en alguien que no lo merecía y desconfié de alguien que había demostrado su lealtad durante 3 años. No te di oportunidad de defenderte, no investigué, no cuestioné, simplemente firmé tu despido y dejé que te trataran como una criminal». «¿Por qué?», preguntó Camila, su voz apenas un susurro. «¿Después de 3 años realmente creíste que yo era capaz de robar?». Sebastián bajó la mirada, avergonzado. «En el fondo no, pero estaba cansado, distraído, abrumado por el trabajo y por todo». Renata apareció en un momento de vulnerabilidad y se aprovechó de eso. Me convenció de que tener una niñera tan joven y cercana a Isabela no era apropiado. Insinuó cosas que nunca debía haber escuchado. «¿Qué cosas?», preguntó Camila frunciendo el ceño. Sebastián vaciló antes de responder. «Dijo que tú tenías intenciones conmigo, que te habías acercado a Isabela solo para llegar a mí». La risa que escapó de los labios de Camila fue amarga y seca. «¿Y le creíste? ¿De verdad pensaste que yo estaba tratando de conquistarte?». «No lo sé qué pensé», admitió Sebastián pasándose una mano por el cabello. «Estaba confundido. Renata era muy convincente, y yo estaba demasiado ocupado para ver la realidad». Camila se levantó del sillón, incapaz de seguir sentada. Caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín oscuro, el mismo jardín donde había pasado tantas tardes felices con Isabela. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo sin voltear. «No es que me hayan acusado de ladrona, no es que me hayan echado sin explicación. Es que durante 3 años di todo de mí por Isabela. La amé como si fuera mi propia hija. Y para ti yo solo era una empleada reemplazable». «Eso no es verdad», respondió Sebastián levantándose también.
Nunca fuiste solo una empleada, Camila. Yo simplemente era demasiado cobarde para admitirlo. Camila volteó a mirarlo confundida por sus palabras. ¿Qué quieres decir? Sebastián dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. Quiero decir que durante 3 años te vi cuidar a mi hija con un amor que yo no era capaz de darle. Te vi llenar esta casa de risas cuando yo solo traía silencios. Te vi convertirte en la madre que Isabela necesitaba mientras yo me escondía detrás del trabajo. Hizo una pausa, su mirada buscando la de ella con intensidad. Y quiero decir que tal vez Renata no estaba completamente equivocada sobre una cosa. Sí había algo entre nosotros, solo que no venía de ti, venía de mí. El corazón de Camila se detuvo por un instante. Sebastián, no tienes que decir nada, interrumpió él alzando una mano. No te estoy pidiendo nada. Solo necesitaba que supieras la verdad completa. Necesitaba que entendieras por qué actué como un idiota cuando Renata planteó sus acusaciones. Tenía miedo de lo que estaba empezando a sentir por ti, y en lugar de enfrentarlo, dejé que ella te destruyera. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era incómodo ni pesado. Era expectante, cargado de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a explorar. Camila procesó sus palabras lentamente, sintiendo cómo cada una se acomodaba en su mente, como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tener sentido. Las miradas que había sorprendido a lo largo de los años, los roces accidentales que parecían durar más de lo necesario, la forma en que Sebastián siempre encontraba excusas para estar cerca cuando ella jugaba con Isabela en el jardín. Todo cobraba un nuevo significado. Necesito tiempo, dijo finalmente, para procesar todo esto. Tómalo, respondió Sebastián. Todo el que necesites. Solo te pido una cosa. ¿Qué? Vuelve a cuidar a Isabela. No como empleada, sino como parte de esta familia, con un contrato justo con el respeto que siempre mereciste. Mi hija te necesita, Camila, y yo necesito saber que ella está en las mejores manos posibles. Camila lo miró largamente, sopesando sus opciones. Su orgullo le gritaba que se fuera y nunca volviera, pero su corazón, ese corazón que latía por Isabela desde el primer día, le susurraba que quedarse era lo correcto. Volveré mañana, dijo finalmente. Por Isabela, solo por ella. Sebastián asintió, aceptando sus términos una vez más. Gracias. Es más de lo que merezco. Camila caminó hacia la puerta del despacho, pero antes de salir, se detuvo y volteó a mirarlo por última vez esa noche. Sebastián, ¿sí? La próxima vez que alguien me acuse de algo, espero que tengas el valor de preguntarme directamente antes de creerlo. Y con esas palabras, salió del despacho, dejando a Sebastián solo con el peso de sus errores y la tenue esperanza de una segunda oportunidad. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña danza de rutinas y silencios. Camila regresó a la mansión cada mañana, dedicándose por completo a Isabela, mientras mantenía una distancia calculada con Sebastián. Él respetaba ese espacio, limitándose a saludos corteses y conversaciones breves sobre el bienestar de su hija. Isabela floreció nuevamente. Sus risas volvieron a llenar los pasillos, sus canciones resonaban en el jardín, su apetito regresó con fuerza. Era como si alguien hubiera encendido una luz que había permanecido apagada durante semanas. Carmen y Lucía observaban la transformación con alivio, intercambiando miradas cómplices cada vez que veían a la niña correr detrás de Camila. Una tarde, mientras Isabela tomaba su siesta, Camila se encontró sola en la biblioteca organizando los libros de cuentos. Era una habitación que siempre le había fascinado. Paredes cubiertas de estantes de madera oscura, un ventanal enorme que dejaba entrar la luz dorada de la tarde, sillones de terciopelo verde, donde imaginaba perderse durante horas leyendo. No escuchó los pasos de Sebastián hasta que su voz la sobresaltó. Mi esposa amaba esta habitación. Camila volteó, encontrándolo recargado en el marco de la puerta con las manos en los bolsillos. Vestía de manera informal, algo raro en él. Pantalón de lino y camisa blanca arremangada hasta los codos. Lo siento, no quise asustarte, añadió al ver su expresión. Está bien, solo me tomó por sorpresa. Sebastián entró lentamente, su mirada recorriendo los estantes como si buscara algo específico. Valentina pasaba horas aquí. Decía que los libros eran ventanas a otras vidas, que cada historia le enseñaba algo nuevo sobre el mundo y sobre sí misma.
Era la primera vez que Sebastián mencionaba a su esposa directamente frente a Camila. En 3 años, el tema había sido casi prohibido en la casa, como si pronunciar su nombre pudiera invocar un dolor demasiado grande para soportar. Isabela heredó ese amor por los cuentos, comentó Camila suavemente. Cada noche me pide uno diferente. Sebastián sonrió con melancolía. Valentina le leía desde que estaba en su vientre. Decía que así la bebé conocería su voz antes de nacer. El silencio que siguió no fue incómodo. Era contemplativo, como si ambos estuvieran honrando la memoria de una mujer que había dejado una huella imborrable en esa casa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Camila después de un momento. Lo que quieras. ¿Cómo era ella? Sebastián caminó hacia el ventanal y miró hacia el jardín donde Isabela solía jugar. Era luz, respondió simplemente. Entraba a una habitación y todo se iluminaba. Tenía esa capacidad de hacer que cualquiera se sintiera especial, importante. Nunca conocí a nadie tan genuinamente buena como ella. Hizo una pausa, su voz volviéndose más ronca. Cuando murió, sentí que toda la luz se fue con ella. Me encerré en el trabajo porque era lo único que me impedía derrumbarme, pero al hacerlo, abandoné a Isabela. Dejé que extraños la criaran mientras yo me escondía detrás de contratos y reuniones. «No eres un mal padre, Sebastián», dijo Camila sin pensar. Él volteó a mirarla sorprendido por sus palabras. «¿Cómo puedes decir eso después de lo que hice? Porque he visto cómo miras a Isabela. He visto cómo se te ilumina el rostro cuando ella ríe. Cometiste errores, sí, pero eso no borra el amor que sientes por tu hija». Sebastián la observó largamente, como si estuviera viéndola por primera vez. «Eres extraordinaria, ¿lo sabes?». Camila sintió el calor subir a sus mejillas y desvió la mirada. «Solo digo la verdad». «No», insistió él dando un paso hacia ella, «lo que haces va más allá de decir la verdad. Después de todo lo que te hice pasar, cualquier otra persona estaría llena de resentimiento, pero tú sigues encontrando bondad en mí cuando yo mismo no puedo verla». «El resentimiento es un veneno que solo daña a quien lo carga», respondió Camila, recordando las palabras de su madre. «Aprendí hace mucho que guardar rencor no cambia el pasado, solo arruina el presente». Sebastián acortó la distancia entre ellos, hasta quedar a solo un paso de ella. Camila podía oler su colonia, una mezcla de madera y especias que siempre había encontrado reconfortante sin querer admitirlo. «Camila, Cami, ¿dónde estás?». La voz de Isabela rompió el momento. Ambos se apartaron instintivamente justo antes de que la niña apareciera corriendo en la puerta de la biblioteca. «Aquí estás», exclamó Isabela lanzándose a las piernas de Camila. «Tuve un sueño muy bonito. Soñé que íbamos a la playa y hacíamos castillos de arena, y mi papi también venía con nosotras». Camila se agachó para quedar a la altura de la pequeña. «Eso suena maravilloso, mi amor. ¿Y qué más pasaba en tu sueño?». «Comíamos helado de fresa y veíamos el atardecer y tú y mi papi se tomaban de la mano como los papás de mis amigos». El silencio que siguió fue eléctrico. Camila no se atrevió a mirar a Sebastián, concentrándose en el rostro inocente de Isabela. «Los sueños son muy creativos», dijo finalmente con una sonrisa forzada. «¿Qué te parece si vamos a merendar? Lucía preparó tu pastel de chocolate favorito». «Sí», gritó Isabela, olvidando inmediatamente el tema. «Vamos, vamos». La niña tomó la mano de Camila y la jaló hacia la puerta. Antes de salir, Camila miró brevemente hacia atrás. Sebastián permanecía junto al ventanal, observándolas con una expresión que no supo descifrar. Los días continuaron pasando, y la tensión entre Camila y Sebastián fue transformándose lentamente. Ya no era solo incomodidad o resentimiento, había algo más, algo que palpitaba bajo la superficie cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse algún objeto. Una noche, después de acostar a Isabela, Camila bajó a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio y las luces del pasillo proyectaban sombras suaves sobre las paredes. No esperaba encontrar a Sebastián sentado en la barra de la cocina, con una taza de café frío frente a él y la mirada perdida en la nada. «¿No puedes dormir?», preguntó ella desde el umbral. Sebastián levantó la vista, sorprendido de verla. «Hace años que no duermo bien. ¿Tú?». «Tenía sed». Camila caminó hacia el refrigerador y sacó una botella de agua. Podía sentir los ojos de Sebastián siguiendo cada uno de sus movimientos. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo él de pronto.
Depende de la pregunta. ¿Alguna vez has pensado en lo que te dije aquella noche en mi despacho? Camila se detuvo con la botella a medio camino de sus labios. Por supuesto que había pensado en ello. No había dejado de pensar en ello desde entonces. Las palabras de Sebastián la perseguían en sueños, la asaltaban en los momentos más inesperados, la hacían cuestionar todo lo que creía saber sobre su relación con él. «Pienso en muchas cosas», respondió evasivamente. «Eso no es una respuesta. Es la única que tengo por ahora». Sebastián se levantó del banco y caminó hacia ella. A diferencia de aquella tarde en la biblioteca, esta vez no hubo interrupciones. Esta vez estaban completamente solos en la penumbra de la cocina, con solo el zumbido del refrigerador como testigo. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo él deteniéndose frente a ella. «Sé que todavía no me has perdonado, y probablemente nunca lo hagas, pero necesito que sepas que lo que siento por ti es real, Camila. No es confusión, ni soledad, ni gratitud por cuidar a mi hija. Es algo que ha crecido durante 3 años y que ya no puedo seguir ignorando». Camila sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Sebastián, esto no es correcto». «¿Por qué no?» «Porque soy la niñera de tu hija. Porque hace un mes me acusaste de ladrona. Porque ni siquiera sé si puedo confiar en ti». «Entonces déjame demostrarte que puedes», respondió él tomando suavemente su mano. «No te estoy pidiendo que me ames mañana. Solo te pido una oportunidad de ganarme tu confianza, tu respeto y tal vez algún día tu cariño». La mano de Sebastián era cálida alrededor de la suya. Camila miró sus dedos entrelazados, sintiendo cómo algo se removía en su interior. Durante 3 años había enterrado cualquier sentimiento que pudiera tener hacia él, convenciéndose de que era solo admiración por un padre dedicado, solo gratitud por un empleador justo. Pero ahora, en la intimidad de esa cocina oscura, ya no podía seguir mintiéndose. «No sé cómo hacer esto», susurró. «Yo tampoco», admitió Sebastián, «pero podemos aprenderlo juntos». Levantó su otra mano y la posó suavemente en la mejilla de Camila. Ella cerró los ojos ante el contacto, sintiendo cómo las últimas barreras de su resistencia comenzaban a derrumbarse. «Si vamos a intentar esto», dijo abriendo los ojos, «necesito que me prometas algo, lo que sea. Nunca más tomes decisiones sobre mi vida sin consultarme. Nunca más creas las palabras de otros por encima de las mías. Si tienes dudas, preguntas, sospechas, vienes a mí primero. ¿Entendido?» «Te lo prometo», respondió Sebastián sin dudar. «Sobre mi vida te lo prometo». Camila lo miró fijamente, buscando cualquier rastro de falsedad en sus ojos. Solo encontró sinceridad y un anhelo que reflejaba el suyo propio. «Entonces vamos a intentarlo», dijo finalmente. «Despacio, sin presiones, un día a la vez». La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián fue la más genuina que ella le había visto jamás. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba. Pero Camila no se movió. Cuando sus labios finalmente se encontraron en un beso suave y tembloroso, sintió que algo se completaba dentro de ella, como si hubiera encontrado una pieza que no sabía que le faltaba. Se separaron después de unos segundos, ambos respirando agitadamente. «Gracias», susurró Sebastián apoyando su frente contra la de ella, «por darme una segunda oportunidad». Camila sonrió, sintiendo por primera vez en semanas que el peso sobre su corazón comenzaba a aligerarse. «No me lo agradezcas todavía. Apenas estamos empezando». Y en la oscuridad de aquella cocina, con el aroma del café frío flotando en el aire y el sonido de sus corazones latiendo al unísono, 2 personas que habían sido separadas por mentiras comenzaron a construir algo nuevo sobre los cimientos de la verdad. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados cuando Camila despertó con una sonrisa en los labios. Habían pasado 2 meses desde aquella noche en la cocina, 2 meses de miradas robadas, de cenas compartidas después de que Isabela se durmiera, de conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Sebastián había cumplido su promesa de ir despacio, de no presionarla, de dejarla marcar el ritmo de lo que estaban haciendo entre ellos. Se levantó de la cama en su nueva habitación, una que Sebastián había insistido en prepararle dentro de la mansión para que no tuviera que viajar cada día desde casa de doña Lupe. Al principio Camila se había resistido, temiendo lo que el personal pudiera pensar, pero Carmen y Lucía habían sido las primeras en celebrar el cambio,
aliviadas de ver que la casa finalmente recuperaba la calidez que había perdido años atrás. Esa mañana era especial. Isabela cumplía 6 años y llevaban semanas preparando una pequeña celebración en el jardín. Nada ostentoso, solo los empleados de la casa, algunos compañeritos del colegio de Isabela y sus padres. Sebastián había querido contratar una empresa de eventos, pero Camila lo convenció de que algo más íntimo sería mejor para la niña. Ella no necesita payasos ni castillos inflables, le había dicho. Necesita sentirse rodeada de personas que la quieren de verdad. Sebastián había aceptado, confiando en su criterio como lo hacía cada vez más frecuentemente. Camila se duchó rápidamente y bajó a la cocina donde Lucía ya estaba preparando el pastel de 3 leches que Isabela había pedido específicamente. «Buenos días, mija», saludó la cocinera con una sonrisa cómplice. «Alguien se despertó radiante hoy. Es el cumpleaños de Isabela. Por supuesto que estoy feliz». «Ajá, solo por eso». Camila ignoró la insinuación y comenzó a ayudar con los preparativos. Inflaron globos, colgaron guirnaldas de colores, acomodaron las mesas en el jardín bajo la sombra del gran árbol de magnolias que Valentina había plantado cuando supo que estaba embarazada. Sebastián apareció cerca del mediodía, cargando una caja enorme envuelta en papel brillante. «¿Dónde pongo esto?», preguntó mirando alrededor. «En la mesa de regalos», indicó Camila, señalando una mesa apartada. «¿Qué le compraste?» «Una casa de muñecas». La vio en una tienda hace meses y no dejaba de hablar de ella. Camila sonrió conmovida por el detalle. El Sebastián de hace un año probablemente habría delegado la compra del regalo en algún asistente. Este Sebastián había ido personalmente a buscar exactamente lo que su hija deseaba. «Te está cambiando», observó ella en voz baja. «No», respondió él acercándose hasta quedar a centímetros de su rostro. «Tú me estás cambiando». Antes de que pudiera besarla, la voz de Isabela resonó desde el interior de la casa. «Ya desperté, ya desperté, ¿ya es mi fiesta?» Ambos rieron y se separaron justo a tiempo para recibir a la pequeña que salió corriendo al jardín en su pijama de unicornios. «Feliz cumpleaños, mi amor», exclamó Camila alzándola en brazos y llenándola de besos. «Tengo 6 años», gritó Isabela, mostrando todos los dedos de una mano más uno de la otra. «Ya soy grande». «Enorme», confirmó Sebastián uniéndose al abrazo. «Feliz cumpleaños, princesa». La fiesta fue un éxito rotundo. Los niños corrieron por el jardín jugando a las escondidas, comieron pastel hasta hartarse y rompieron una piñata en forma de estrella que derramó dulces sobre el pasto. Isabela reía con una alegría que hacía brillar sus ojos, rodeada de amigos y de las personas que más la querían en el mundo. En un momento de la tarde, mientras los niños descansaban viendo una película en la sala, Camila se apartó hacia un rincón del jardín para tomar aire. Estaba contemplando las magnolias cuando sintió una presencia a su lado. «Gracias», dijo Sebastián entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Por qué?» «Por esto, por devolverle la infancia a mi hija, por enseñarme a ser el padre que ella merece». Camila recargó su cabeza en el hombro de él, permitiéndose ese momento de intimidad ahora que los invitados estaban distraídos. «Tú siempre fuiste ese padre, Sebastián. Solo necesitabas recordarlo». Permanecieron así varios minutos, en silencio, observando cómo el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Fue Sebastián quien rompió la quietud. «Quiero pedirte algo». «¿Qué?» «Quiero que dejemos de escondernos». Camila se tensó ligeramente, pero no se apartó. «¿A qué te refieres?» «A esto», dijo él levantando sus manos entrelazadas. «A nosotros. Llevamos 2 meses actuando como si lo nuestro fuera un secreto vergonzoso. Y no lo es, Camila. Lo que siento por ti es lo más real que he sentido en años». «La gente hablará», respondió ella. «Dirán que me aproveché de la situación, que busqué tu dinero, que...» «¿Y qué importa lo que digan?», interrumpió Sebastián girándola para que lo mirara de frente. «¿Desde cuándo te importa la opinión de extraños? No es por mí, es por Isabela. No quiero que escuche comentarios hirientes sobre nosotros». Sebastián tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Isabela te adora. Sueña con que seamos una familia de verdad. Me lo dice cada noche cuando la arropo. ¿Qué le dices tú? Que algunos sueños tardan en cumplirse, pero los más hermosos siempre valen la pena esperar». Los ojos de Camila se humedecieron. Durante toda su vida había aprendido a esperar poco, a conformarse con lo que el destino le ofrecía sin pedir más.
y ahora este hombre le estaba ofreciendo un futuro que ni en sus fantasías más atrevidas había imaginado. «Tengo miedo», admitió en un susurro. «Yo también», confesó Sebastián, «pero prefiero tener miedo contigo que estar seguro sin ti». La besó entonces, ahí en el jardín, bajo el árbol de magnolias que Valentina había plantado. Y por primera vez, Camila no se apartó ni miró a su alrededor temiendo ser descubierta. Se permitió sentir, se permitió creer, se permitió amar. Cuando se separaron, una risita los hizo voltear. Isabela estaba parada a unos metros de distancia, con una sonrisa enorme que le ocupaba todo el rostro. «¡Lo sabía!», gritó corriendo hacia ellos. «Sabía que se querían. Mi sueño de la playa se va a hacer realidad». Sebastián alzó a su hija con un brazo, mientras con el otro atraía a Camila hacia él. «¿Estás feliz, princesa?» «Muy feliz», exclamó Isabela abrazando a ambos. «Este es el mejor cumpleaños de mi vida». Las semanas posteriores trajeron una transformación visible en la dinámica de la casa. Sebastián redujo sus horas de trabajo para pasar más tiempo con Isabela y Camila. Las cenas se convirtieron en un ritual sagrado donde los tres compartían los eventos del día, las risas y ocasionalmente las preocupaciones. Carmen y Lucía observaban la evolución con lágrimas de alegría, comentando entre susurros que la casa finalmente se sentía como un hogar. Pero la felicidad, como Camila había aprendido, siempre viene acompañada de pruebas. Una tarde, mientras Sebastián estaba en una reunión de trabajo, el timbre de la mansión resonó inesperadamente. Camila, que estaba ayudando a Isabela con su tarea, le pidió a Carmen que atendiera. Minutos después, el ama de llaves regresó con expresión preocupada. «Señorita Camila, hay alguien que quiere verla». «¿Quién es?». Carmen dudó antes de responder. «Dice que es su padre». El mundo de Camila se detuvo. Su padre, el hombre que las había abandonado a ella y a su madre cuando tenía 10 años. El hombre que desapareció sin dejar rastro ni explicación. El hombre que su madre lloró hasta el día de su muerte. «Dile que no estoy», respondió con voz temblorosa. «Ya le dije que estaba ocupada, pero insiste. Dice que es urgente, que necesita hablar con usted». Isabela levantó la mirada de su cuaderno, percibiendo la tensión en el ambiente. «¿Estás bien, Cami?». Camila respiró profundamente, intentando calmarse. «Sí, mi amor. Termina tu tarea. Ahorita regreso». Caminó hacia el vestíbulo con el corazón martillando en su pecho. Ahí, parado junto a la puerta, estaba un hombre de unos 60 años, cabello canoso, rostro marcado por arrugas profundas y ojos que Camila reconoció inmediatamente porque eran idénticos a los suyos. «Camila», dijo él con voz quebrada, «mírate, estás tan hermosa, igualita a tu madre». «No tienes derecho a mencionar a mi madre», respondió ella con frialdad. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Te he buscado durante años, mija. Cuando me enteré de que tu madre murió, intenté localizarte, pero ya no vivías en la vieja casa. ¿Para qué me buscabas? ¿Para pedirme dinero ahora que crees que trabajo para un millonario?» El hombre bajó la mirada, avergonzado. «Merezco eso y más. Sé que no tengo perdón por lo que hice, pero necesitaba verte, necesitaba explicarte». «No hay nada que explicar», interrumpió Camila, sintiendo cómo años de dolor resurgían con fuerza. «Nos abandonaste. Dejaste a mi madre sola con una niña que mantener. Ella trabajó hasta enfermarse para darme una vida digna mientras tú desaparecías. Y ahora, 16 años después, ¿vienes a buscar explicaciones? Las cosas fueron más complicadas de lo que imaginas, Camila. No me importa. Ya es demasiado tarde para explicaciones». El ruido de un auto estacionándose interrumpió la conversación. Sebastián había regresado antes de lo esperado. Entró a la casa y se detuvo en seco al ver la escena. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, enfrentando a un desconocido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó acercándose protectoramente a Camila. «¿Quién es usted?». «Soy Ramiro Torres», respondió el hombre, «el padre de Camila». Sebastián miró a Camila buscando confirmación. Ella asintió levemente, incapaz de hablar. «Creo que debería irse», dijo Sebastián con firmeza. Claramente su presencia está alterando a Camila. «Solo quiero hablar con mi hija. Ella no quiere hablar con usted. Respete su decisión». Ramiro miró a Camila una última vez con ojos suplicantes. «Estaré en el Hotel Central, habitación 203, por si cambias de opinión. Solo te pido una conversación, mija. Una sola».
Después, si quieres que desaparezca de tu vida para siempre, lo haré. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la mansión. Camila permaneció inmóvil hasta que escuchó el ruido de un taxi alejándose. Entonces, las lágrimas comenzaron a caer sin control, y Sebastián la envolvió en sus brazos, sosteniéndola mientras años de abandono y dolor finalmente encontraban una salida. «Estoy aquí», susurró él besando su cabello. «No tienes que enfrentar esto sola». Y en la seguridad de ese abrazo, Camila supo que por primera vez en su vida tenía a alguien que no la abandonaría cuando las cosas se pusieran difíciles. Esa noche, Camila no pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras las imágenes de su padre se mezclaban con recuerdos dolorosos de su infancia. Su madre trabajando doble turno para pagar la renta, las navidades sin regalos, las noches escuchándola llorar cuando creía que Camila ya dormía. Cerca de las 3 de la madrugada, bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró a Sebastián esperándola, como si supiera que ella aparecería. «No podía dormir sabiendo que tú tampoco», dijo él señalando la silla junto a la suya. Camila se sentó y aceptó la taza de té de manzanilla que él le ofreció. «No sé qué hacer, Sebastián. Pasé 16 años odiándolo, imaginando todo lo que le diría si algún día lo volvía a ver, y ahora que está aquí, solo siento un vacío enorme». «¿Qué te dice tu corazón?» «Mi corazón está confundido. Una parte de mí quiere escucharlo, saber por qué nos dejó, pero otra parte tiene miedo de que cualquier explicación solo sea una excusa para justificar lo injustificable». Sebastián tomó sus manos entre las suyas. «Hace unos meses, tú me diste una segunda oportunidad cuando yo no la merecía. Me enseñaste que el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo otorga, que cargar con el rencor solo envenena el alma». «Es diferente», murmuró Camila. «¿Por qué? Yo también te lastimé. Yo también te abandoné cuando más me necesitabas. Pero tú estás aquí ahora. Tú cambiaste. ¿Y si él también quiere cambiar? ¿Y si ha pasado 16 años arrepintiéndose, buscándote, sin saber cómo reparar el daño?» Camila sintió las lágrimas acumularse nuevamente en sus ojos. «¿Y si solo quiere dinero? ¿Y si viene a aprovecharse de nuestra situación? Entonces lo sabrás en cuanto lo escuches. Pero al menos habrás cerrado ese capítulo de tu vida. Al menos no te quedarás con la duda de lo que pudo haber sido». El silencio se extendió entre ellos, mientras Camila procesaba sus palabras. Sebastián tenía razón. El odio que había cargado durante tantos años pesaba más que cualquier explicación que su padre pudiera darle. Tal vez era momento de soltar esa carga, independientemente del resultado. «¿Vendrías conmigo?», preguntó finalmente. «No quiero enfrentarlo sola. Iré contigo a donde sea que necesites ir, Camila. Siempre». A la mañana siguiente, después de dejar a Isabela en el colegio, Sebastián condujo hasta el Hotel Central. Camila apretaba sus manos sobre el regazo, sintiendo el corazón latir desbocado, mientras subían al segundo piso. Tocó la puerta de la habitación 203 con nudillos temblorosos. Ramiro abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta toda la noche. Sus ojos se iluminaron al ver a Camila, pero se apagaron ligeramente al notar a Sebastián detrás de ella. «¿Viniste?», dijo con voz ronca. «Gracias, mija. Gracias. No me llames así», respondió Camila con frialdad. «Todavía no». Ramiro asintió y los invitó a pasar. La habitación era modesta, con una cama individual, un pequeño escritorio y una ventana que daba a un callejón. Sobre la mesa había una caja de cartón desgastada que Camila no reconoció. «Siéntense, por favor», pidió Ramiro señalando las únicas 2 sillas disponibles, mientras él se sentaba en el borde de la cama. «Prefiero estar de pie», dijo Camila cruzándose de brazos. «Habla, tienes 10 minutos». Ramiro respiró profundamente, como si estuviera reuniendo el valor para pronunciar palabras que había guardado durante años. «Cuando te dejé, no fue porque quisiera, fue porque no tenía opción. Siempre hay opción. No cuando debes dinero a las personas equivocadas», respondió él bajando la mirada. «Antes de conocer a tu madre, yo era un jugador. Apostaba todo lo que tenía y más. Cuando nos casamos, prometí cambiar, y lo intenté. Pero las deudas del pasado me alcanzaron». Hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente. «Unos hombres vinieron a cobrar. Me amenazaron con hacerles daño a ti y a tu madre si no pagaba. No tenía el dinero, Camila. Así que hice un trato.
Trabajaría para ellos hasta saldar la deuda, pero tenía que irme inmediatamente y no contactar a mi familia. Si lo hacía, ustedes pagarían las consecuencias. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Esperas que crea eso? No espero que creas nada, respondió Ramiro levantándose y caminando hacia la caja de cartón. Pero tengo pruebas. Abrió la caja y sacó decenas de cartas amarillentas, fotografías y recortes de periódico. Cada mes, durante 16 años, le envié dinero a tu madre a través de intermediarios. Ella nunca supo que venía de mí. Pensó que era ayuda del gobierno o de alguna asociación, y cada semana le escribía cartas que nunca pude enviar. Le extendió el montón de sobres a Camila. Ella los tomó con manos temblorosas y abrió uno al azar. La letra era torpe, pero legible. Mi querida Camila, hoy cumples 15 años. No sabes cuánto daría por estar ahí, por verte soplar las velas, por abrazarte. Espero que tu madre haya podido comprarte algo bonito con el dinero que envié este mes. Pienso en ti cada día, mija. Cada día. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel mientras Camila leía carta tras carta. Había cientos, algunas cortas, otras de varias páginas, todas llenas de amor, de arrepentimiento, de un padre que había sacrificado todo para mantener a su familia a salvo. ¿Por qué ahora?, preguntó Camila con voz quebrada. ¿Por qué apareces ahora? Porque finalmente soy libre, respondió Ramiro. Hace 6 meses terminé de pagar la última deuda. Llevo desde entonces buscándote. Cuando encontré la noticia de que tu madre había fallecido, su voz se quebró. No pude estar en su funeral. No pude despedirme. Es algo que jamás me perdonaré. Camila se derrumbó. Todo lo que había creído durante 16 años se desmoronaba frente a sus ojos. Su padre no las había abandonado por cobardía o desamor. Las había protegido de la única manera que pudo, sacrificando su propia felicidad para mantenerlas a salvo. Sebastián se acercó y la sostuvo mientras ella lloraba, mirando a Ramiro con nuevos ojos. ¿Por qué no le dijo la verdad a su esposa?, preguntó. ¿Por qué dejarla creer que la había abandonado? Porque Elena era incapaz de guardar un secreto cuando estaba preocupada, respondió Ramiro con una sonrisa triste. Si le hubiera dicho la verdad, habría movido cielo y tierra para encontrarme, y eso habría puesto en peligro a Camila. Preferí que me odiara a que las lastimaran. Camila se separó de Sebastián y caminó lentamente hacia su padre. Lo miró fijamente, buscando cualquier rastro de mentira en sus ojos. Solo encontró dolor, arrepentimiento y un amor que había sobrevivido a 16 años de separación. «Te perdono», susurró. Ramiro cerró los ojos mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. «No merezco tu perdón, mija. No lo hago por ti», respondió ella. «Lo hago por mí, y lo hago porque mamá habría querido que lo hiciera». Padre e hija se fundieron en un abrazo que sanó heridas de más de una década. Sebastián observó la escena con los ojos húmedos, agradecido de presenciar ese momento de reconciliación. Esa tarde, Ramiro conoció a Isabela. La niña, con su natural encanto, lo adoptó inmediatamente como su abuelo, arrastrándolo al jardín para mostrarle su casa de muñecas y su colección de mariposas disecadas. «Tienes que venir a mi próximo cumpleaños», exclamó Isabela, colgada del brazo de Ramiro. «Y a Navidad, y a todos los días». Camila observaba desde el porche, con Sebastián a su lado. «Gracias», dijo recargando su cabeza en su hombro, «por convencerme de escucharlo. No te convencí de nada. Solo te recordé lo que tú misma me enseñaste». Esa noche, después de que Isabela se durmiera y Ramiro se retirara a la habitación de huéspedes que Sebastián había insistido en prepararle, la pareja se sentó en el jardín bajo el cielo estrellado. «Tengo algo para ti», dijo Sebastián sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Camila se detuvo. «Sebastián, sé que dijimos que iríamos despacio», continuó él abriendo la caja para revelar un anillo de oro con un diamante sencillo pero hermoso. «Y no te estoy pidiendo que te cases conmigo mañana, pero quiero que sepas que mi intención es pasar el resto de mi vida contigo. Quiero que seas mi esposa, la madre de Isabela en todo el sentido de la palabra, mi compañera en las buenas y en las malas». Tomó su mano izquierda y la miró directamente a los ojos. «Camila Torres, ¿me harías el honor de casarte conmigo?». Ella miró el anillo, luego miró a Sebastián y finalmente miró hacia la ventana de Isabela, donde una pequeña silueta los observaba con emoción mal disimulada. «Sí», respondió con una sonrisa que le iluminó todo el rostro.
Sí, quiero casarme contigo. Sebastián deslizó el anillo en su dedo y la besó con toda la ternura y pasión que había contenido durante meses. Un grito de alegría desde la ventana los interrumpió. Dijo que sí, gritaba Isabela saltando en su cama. Vamos a ser una familia de verdad. Camila y Sebastián rieron, extendiendo los brazos para que la niña bajara corriendo a unirse al abrazo. Y ahí, en el jardín de magnolias, bajo las estrellas que brillaban como testigos de ese momento, 3 corazones rotos finalmente encontraron la forma de sanar juntos. El millonario que había olvidado cómo amar, la niñera que nunca esperó ser amada, y la pequeña que solo quería una familia completa. El pasado quedaba atrás, con sus dolores y sus errores. El futuro se abría frente a ellos, lleno de promesas y posibilidades. Y el presente, ese instante perfecto de felicidad compartida, era todo lo que importaba. Camila cerró los ojos y dejó que la paz la invadiera por completo. Había llegado a esa casa como una simple niñera. Se iba a dormir esa noche como la futura esposa del hombre que amaba, la madre del corazón de una niña maravillosa y la hija reconciliada de un padre que nunca dejó de quererla. A veces, pensó mientras Sebastián e Isabela la abrazaban con fuerza, los finales felices no son cuentos de hadas. A veces son simplemente el resultado de personas imperfectas que eligen amarse a pesar de todo. Y ese era el final más hermoso de todos.